Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a su clase de lengua española con la profe Mary. Esta clase está dirigida a estudiantes de cuarto de secundaria y cualquier otra persona que requiera información acerca de este tema que trataremos el día de hoy. En esta ocasión estaremos tratando las oraciones copulativas o atributivas. Antes de adentrarnos bien en lo que será nuestro tema del día de hoy, queremos refrescar un poquito los conocimientos y recordar que una oración es un conjunto de palabras que expresa una idea o varias ideas con sentido. Esto es bueno explicarlo, ya que no es solamente agrupar palabras, sino que estas palabras deben tener un sentido, una finalidad, una concordancia, una coherencia, y de esta manera procederemos a continuar. Vamos a explicar un poquito en qué consisten las oraciones copulativas o atributivas, y como le explicaba al principio, las oraciones expresan ideas, expresan preguntas y diferentes tipos de enunciados. En este caso, las atributivas son las que se forman con un verbo copulativo. Recordamos que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Estos son los tres verbos que vamos a utilizar para trabajar las oraciones copulativas o atributivas. Más adelante explicaremos por qué son atributivas, qué significa esa palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos la primera oración, yo soy feliz. Identificamos aquí con una rayita nuestro verbo, que es soy. Este es del verbo ser, que es nuestro primer verbo copulativo. También tenemos la segunda oración, Ana está hermosa. Tenemos subrayado nuestro segundo verbo o nuestro verbo de la segunda oración para que no se nos confunda, que es del verbo estar y nos indica que es una oración copulativa. Tenemos otro ejemplo con el verbo parecer, que en este caso dice la oración, el día parece nublado. Generalmente este verbo se utiliza para expresar fenómenos de la naturaleza, pero también la podemos encontrar en otras situaciones. Entonces, explicábamos ahorita en las oraciones anteriores que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Entonces, las oraciones copulativas están formadas por un sujeto, un verbo copulativo y un atributo. En este caso tenemos aquí que Ana está hermosa. Nuestro sujeto sería Ana, que es de quien estamos hablando. Nuestro predicado es está hermosa. Y en el predicado tenemos nuestro verbo, que es el verbo estar. En este caso conjugado en está, en presente. Y tenemos nuestro atributo, que es hermosa. Como podemos ver, la palabra hermosa es un atributo porque expresa una cualidad de nuestro sujeto. O sea, es un atributo. Si decimos Ana está, la oración está incompleta. Necesitaríamos que esa acción recaiga sobre un objeto, sobre algo, una cualidad, y de esta manera el atributo sirve para expresar esa cualidad que es hermosa, que es un adjetivo calificativo en este caso. También tenemos la casa es grande. Tenemos acá subrayado que la casa es nuestro sujeto, como pueden observar. También tenemos nuestro predicado, que es grande. Y el verbo, que lo vamos a sombrar aquí, el verbo ser, en este caso conjugado en presente, la casa es. Y el atributo, que es grande. Así que creo que vamos entendiendo.
La tercera y última oración de esta parte es: Julia parece preocupada. Tenemos nuestro sujeto, que es Julia, de quien vamos a hablar, y nuestro predicado, que es lo que se dice del sujeto, parece preocupada. En esta parte subrayamos nuestro verbo, lo voy a encerrar aquí también, nuestro verbo copulativo, que es el verbo parece, y tenemos nuestro atributo que expresa una cualidad, una característica de Julia, que en este caso parece preocupada. Si vamos entendiendo hasta aquí, vamos a continuar. Y ahora vamos a pasar a las actividades, en las que consisten en observar. Primero, observar las actividades, luego las van a digitar en un documento en Word, van a completarlas y finalmente subirlas al aula virtual en clase. Tenemos aquí unas cuantas actividades, son oraciones cortas. En la primera actividad van a añadir un atributo a cada oración. Como le explicaba anteriormente, los atributos generalmente son cualidades. Podemos utilizar adjetivos. En este caso tenemos el primer sujeto, que es los dinosaurios. Tenemos nuestro verbo copulativo, que es nuestro verbo eran, del verbo ser en tiempo pasado. Y aquí le vamos a agregar una cualidad. Vamos a ponérsela aquí para que ustedes puedan ir más o menos entendiendo la idea. Yo le voy a poner aquí que eran feroces. O le podemos poner otra característica que ustedes deseen. Acá está, eran feroces. También podríamos ver otro ejemplo en la segunda parte de la actividad, por ejemplo. Añade los atributos correspondientes a las siguientes expresiones con verbos copulativos. Todas estas expresiones de aquí tienen un verbo copulativo. Y vemos que este verbo se repite. Vamos a ver. Vamos a subrayar ese verbo, que es el verbo ser, en este caso en presente, es. Se repiten todas, como pueden observar. Muy bien. Entonces, después que ya tenemos nuestro verbo identificado, podemos buscar un atributo que describa o que me diga la cualidad de nuestro sujeto, que en este caso son todos sustantivos. Por ejemplo, el azúcar es dulce, es una de las cualidades del azúcar, y la sal es salada, es una cualidad, valga la redundancia. Y así vamos a hacer con todas. Luego de completarlas, estarán digitándolas en Word, cuidando el uso de la ortografía, cuidando los márgenes, le agregan su hoja de presentación y la suben a su clase de Classroom, que ya está asignada. Hasta aquí ha sido esta clase, esta explicación, esperando que hayan comprendido. Cualquier pregunta la pueden dejar en la caja de los comentarios. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo este espacio. Fue un placer para mí y bendiciones.